Hola, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Memorias NCA. Y hoy, en Memorias NCA, vamos a hablar especialmente de un jugador. Un jugador que por aquel entonces, en el verano de 1995, mucha gente daba por hecho de que se iría al draft de la NBA. De hecho, muchos jugadores de su año, estamos hablando de Tim Duncan, por supuesto, ya lo habéis visto en el título, muchos jugadores sophomores esa temporada decidieron irse a la NBA a entrar en el draft de 1995. Pero Tim Duncan decidió quedarse en los Demon Deacons en Wake Forest por muchas razones. La primera de ellas por tema familiar y tema de estudios. Él le había prometido a su madre que iba a acabar su carrera y sus 4 años, no dejando tentarse, ¿no?, por los tentáculos de la NBA por aquel entonces. Que si bien es cierto, en los años 90 era bastante más normal, ¿no?, ver a los grandes jugadores de college aguantando sus 4 años en la universidad. De hecho, no les bajaba el stock como puede suceder ahora, que prácticamente si no te vas el primer año, parece que ya el potential uplift, ¿no?, que las franquicias de la NBA ven en los jóvenes jugadores, parece que va decreciendo y sus posibilidades de ser drafteados decrecen. En este caso, no, estamos en mediados de los 90 y claro, estamos hablando de Tim Duncan. Para ponerlo en perspectiva, ese verano de 1995, no me acuerdo de su nombre, pero recuerdo haber leído que era el general manager de los Golden State Warriors, dejó bastante claro que el jugador con mayor potencial NBA y que podría salir, si no número uno, en el top 3 del draft de 1995 era Tim Duncan. Así que vamos a hablar de Tim Duncan y tocaremos un poquito después también, un poquito, ¿no?, a esta Wake Forest, ¿no?, y cómo se presentaba en este año 95-96 a las órdenes de Dave Odom, que había convertido no solo Duncan, pero ya daré más nombres después, en una powerhouse de la ACC, de Atlantic Coast, como ya lo haremos después. Pero me apetece mucho hablar un poquito de la historia de Tim Duncan, porque este Memorias NCA lo queríamos hacer en memoria, precisamente, ¿no?, de la historia tan peculiar que tiene Tim Duncan. Para poner todo en contexto, ¿de acuerdo? Tim Duncan, claro, Tim Duncan nace en las Islas Vírgenes, en una ciudad llamada Saint Croix, como lo queréis pronunciar, lo voy a llamar Saint Croix, creo que es la pronunciación inglesa, puede que me equivoque. Y toda esta historia comienza, se podría decir, como muchos de vosotros sabréis, evidentemente, comienza con Tim Duncan siendo un nadador de bastante nivel en su ciudad natal. Todo esto viene de familia. Ione Duncan, ¿no?, la madre de Tim, trabajaba en unas piscinas, de las pocas piscinas que existían por aquel entonces en las Islas Vírgenes. Y ya la hermana mayor de Tim, Tricia, ya era una muy buena nadadora. De hecho, fue a las Olimpiadas representando a las Islas Vírgenes, que tenía equipo, tenía, sí, equipo, ¿no? O eran representados como país en las Olimpiadas de Seúl de 1998. Tricia Duncan participó en esas Olimpiadas representando las Islas Vírgenes. Así que todo esto viene de familia. Se habla de que Tim Duncan, por 1988-1989, ya era un nadador de élite a nivel Estados Unidos. O sea, hay rumores, creo que una de las hermanas, Cheryl, la otra hermana de Tim, dijo que Tim Duncan podría haber intentado, con las marcas que llevaba, podría haber intentado incluso ir representando a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 1992 en Barcelona. Pues bien, tenemos a Tim Duncan siendo un gran nadador, nadador de élite, más o menos a través de 1998, 1988, pero en 1989 su vida cambia por completo. Él ya había hecho sus pinitos como jugador de baloncesto. Su padre ya había, iba a decir creado, no, había clavado en el patio de su casa un aro, ¿no? Un tablero con un aro, con un poste muy, muy, muy profundo para estar seguros de que los vientos de las Islas Vírgenes no afectasen, ¿no?,
a la movilidad de esa canasta. Y Tim Duncan, bueno, pues veía el baloncesto como un pequeño hobby mientras él se dedicaba a la natación. 1989 cambia por completo su vida. Cambia por completo su vida porque en un pequeño espacio de tiempo, su madre, Yone Duncan, ya había sido diagnosticada con un cáncer de mama. Eh, digamos que ya en ese momento fue cuando Tim Duncan le hizo la promesa, en cierta manera, de que iba a terminar sus estudios. Era un deseo de su madre. Y de ahí viene probablemente las razones por las que él se quedó 4 años en la universidad. Pero es que también, justo después de la muerte de su madre, el huracán Hugo básicamente ataca las Islas Vírgenes y destroza bastante mobiliario y bastantes zonas públicas de la ciudad natal, ¿no? Del país natal de Tim Duncan. ¿Qué es lo único que se queda, digamos, tieso, ¿no? Puesto en la ciudad de St. Croix? La canasta que le había puesto el padre a Tim Duncan en su patio. Significa eso que Tim Duncan tiene que dejar la natación. De hecho, no volvería a nadar y a entrenar propiamente dicho desde la muerte de su madre, que hay un muy corto espacio de tiempo, perdón, entre la muerte de la madre y el huracán Hugo. Y entonces, como la canasta era lo único que existía, Tim Duncan empezó, digamos, a tomárselo más en serio o al menos a jugar más a menudo al baloncesto. Otro hito muy importante, ¿no?, en la vida de Tim Duncan, también en 1989, su hermana Cheryl, que vivía en Estados Unidos, se vuelve durante unos meses a St. Croix, a la ciudad natal, y se vuelve con su marido, Rick Lowery, que había sido jugador, un walk-on, jugador en una División 3, o sea, nada del otro mundo. Pero Rick Lowery, como lo único que tenía que hacer en las Islas Vírgenes era jugar al baloncesto y echar pachangas, empezó a jugar con Tim Duncan. Pues bien, jugando unos contra su cuñado, ¿no? Contra Rick Lowery, Tim Duncan empezó a desarrollar unas cualidades más de jugador exterior. Además, por aquel entonces Tim Duncan no había crecido, no había dado ese salto tan grande en cuanto a altura. Así que por aquel entonces Duncan, sobre todo, jugando al baloncesto como si fuese un base prácticamente, botando la pelota entre las piernas, hasta que, bueno, empieza a dar el salto. De repente, en un año, empieza a crecer y a crecer. Creo que creció como 8 centímetros en un año. Él ya tenía las cualidades de, digamos, jugador exterior, pero claro, en las Islas Vírgenes, en high school se convierte en un dominador por completo, porque no solo técnicamente era muy superior ya, también por físico y por altura. O sea, se convierte en una locura que domina todo el tema en las Islas Vírgenes del baloncesto. Ahora bien, ya se habían escuchado cositas sobre Tim Duncan en América, pero sí que es cierto que solo hay 4 universidades que le intentan reclutar. Wake Forest, donde acabaría, Providence, Delaware State y Hartford. Como veis, Wake Forest y Providence, las únicas famosas, Delaware State y Hartford, de un nivel bastante menor. Dave Odom era el entrenador de Wake Forest por aquel entonces. Dave Odom escuchó, escuchó hablar sobre Tim Duncan ya un año antes del reclutamiento. ¿Por qué? Porque un antiguo jugador de Wake Forest, Chris King, que fue seleccionado en el draft, durante su año rookie, la NBA les llevó a las Islas Vírgenes en un pequeño tour a los rookies de la NBA, a unos cuantos rookies de la NBA. Pues bien, en ese tour, que también fue el primer año de Alonso Mourning en la liga, si bien recuerdo, ya Chris King le mandó, bueno, le comentó a Dave Odom que hay un chico en Islas Vírgenes que había que seguir muy de cerca. Principalmente porque en ese tour, Tim Duncan, con bastantes años menos, 4 o 5 años menos, con un físico más blandengue, le había plantado cara al mismísimo Alonso Mourning, que ya sabéis que Alonso Mourning, otra cosa no, pero fuerte y músculo tiene de sobra. Pues bien, esa fue la primera vez que Dave Odom escuchó hablar de Tim Duncan. Dave Odom visitó St. Croix, visitó a la familia Duncan. Hay una anécdota que cuenta Dave Odom de cómo fue esa visita, y es que Dave Odom, bueno, fue con su speech, ¿no?, de ventas ya pensado, habló con la familia y durante todo ese tiempo que estaba con la familia,
durante más de media hora, se dio cuenta de que Tim Duncan ni le había cruzado la mirada y Tim Duncan seguía mirando la televisión. Entonces, Odom, para seguir su speech de venta, ¿no? Se puso enfrente de Tim Duncan y en cierta manera, le llamó la atención para que le prestara atención. Y Tim Duncan, ni corto ni perezoso, lo que hizo fue prácticamente recitarle de memoria todo lo que Dave Odom le había estado diciendo a sus padres durante los últimos 30 minutos. Y al parecer, esa fue una anécdota que Dave Odom sigue contando, en la que, digamos, se dio cuenta de que Tim Duncan no era un jugador al uso. Era un muy buen jugador de baloncesto, pero también había una mentalidad, una personalidad detrás muy peculiar, como luego veremos también con otras anécdotas, pero sobre todo una persona que tenía las cosas bastante claras. Y bueno, al final convencieron a la familia, sobre todo, ¿no? Al padre y al bueno de Tim Duncan a irse a Winston-Salem, en North Carolina, al norte de North Carolina, para jugar en Wake Forest. Los inicios de Tim Duncan en Wake Forest no fueron fáciles. Su primer partido, hay que decir que él llegó siendo, digamos, no un freshman, sino siendo uno de los freshmen más jóvenes. Creo que se saltó su primer año o su último año de instituto. Ya sabes cómo funciona esto en Estados Unidos con las edades y demás. Entonces llegó siendo súper joven. Claro, era un chico muy alto, pero muy delgadito. Entonces, en su primer partido, por ejemplo, Tim Duncan no lanzó ningún tiro a canasta. Sí que es cierto que fue mejorando, fue ganándose más minutos. Hubo momentos, ¿no? Antes de esa primera temporada, esa temporada rookie freshman de Tim Duncan, que se llegó a pensar, Dave Odom incluso llegó a pensar en hacerle un red shirt. O sea, en dejarle un año fuera, ¿no? Solo simplemente entrenando, pero no quitarle elegibilidad. Tim Duncan no estaba en desacuerdo con ello, pero al final Dave Odom decidió darle la oportunidad. Se convirtió en el en el taponador más joven. ¿Cómo explicar esto? El freshman más joven con más tapones en la historia de Wake Forest. Sí que es cierto que en ataque sufría todavía, en defensa sobre todo. Hay anécdotas también o historias de su primer año en la universidad, a finales de temporada, un partido frente a Clemson en el que Sharon Wright, el pívot de Clemson, básicamente no paró de hacerle trash talking, le dominó completamente en la pintura, le machacó 3 o 4 veces y muchos de sus compañeros se empezaron a preocupar, ¿no? Un chico tan jovencito que viene de fuera, que es muy tímido y encima aquí viene el típico chulo americano, le empieza, a lo mejor le iban a comer la confianza, ¿no? Para nada, Dave Odom se acercó a Tim Duncan tras ese partido frente a Clemson y Tim Duncan le dijo directamente a Dave Odom que no se preocupe, que él seguía disfrutando del baloncesto. Y es que al fin y al cabo Tim Duncan, claro, Tim Duncan había sufrido el huracán Hugo y la muerte de su madre en un corto espacio de tiempo. De verdad que viniese un pivot americano y le hiciese 3 mates en la cara, le iba a afectar. Él tenía una mentalidad mucho más fuerte de lo que tal vez su apariencia, ¿no? O su gesticulación, sus gestos en cancha daban a entender. Se dice también, ¿no? Que Randolph Childress a principio de temporada, Randolph Childress, una de las grandes estrellas, bueno, la gran estrella en los 2 primeros años de Tim Duncan en esa Wake Forest. Randolph Childress, el base de Wake Forest, justo cuando Tim Duncan se enroló en Wake Forest, se encontró a un chico muy delgadito, muy alto, botando la pelota, moviéndose de un lado para otro, tirando tiritos de 4 o 5 metros y demás. Y Randolph Childress fue al staff técnico de Wake Forest y básicamente él pensaba que habían encontrado sin querer a un potencial jugador para Wake Forest, hasta que le dijeron que este chico era el de las Islas Vírgenes, Tim Duncan, que habían reclutado. Entonces, Randolph Childress tenía claro desde el principio, y lo dice públicamente, que él sabía que en muy poco tiempo Tim Duncan se iba a convertir en la gran referencia de los Demon Deacons. Cuando Tim Duncan, ¿no? Se podría decir, cuando Tim Duncan empieza a ser relevante. Bueno, a ver, Tim Duncan su primera temporada es más difícil. También hay que entender el contexto, era mucho más joven que los rivales y demás. Ahora sí, en la segunda temporada de Wake Forest, en la temporada, si bien recuerdo, 94-95, esta Wake Forest acaba el año siendo la tercera en el AP Poll.
ganan la regular season de la ACC, ganan el torneo de conferencia con esa canasta en la prórroga de Randolph Childress, pero se quedan a las puertas de la Final Four perdiendo frente a Oklahoma State en la semifinal regional. Esta Wake Forest de Dave Odom había cogido el equipo en la temporada 89-90. Había tenido buenos equipos Dave Odom, la verdad. En una universidad con poca tradición, con muy pocos viajes al Madness anteriormente, Dave Odom consiguió tenía gente como Rodney Rogers, que luego hizo una carrera tremenda en la NBA. Hemos hablado de Chris King, claro, Tim Duncan. Pues bien, el equipo de Wake Forest en la temporada 94-95 básicamente llega prácticamente lo más alto, pero claro, pierden a Randolph Childress. Estamos hablando de que esa temporada 94-95 Randolph Childress promedia 21 puntos por partido, es el base, el generador de todo. Tim Duncan ya empieza a sobresalir bastante, 16 puntos, 12 rebotes. Sobre todo esa facilidad que luego ya veríamos en la NBA, esa facilidad que tenía para manejar la pelota, para postear y también la suavidad que tenía en la muñeca, ¿no? Eso ya se puede ver a partir de desde el principio, pero sobre todo a partir del segundo año de Duncan en la NCAA. Temporada 94-95, número 3 en la P-Poll. Acaban con un seed número 1 en el Madness. Ahora bien, viene la temporada 95-96. Se va Randolph Childress. Mucha gente en Wake Forest pensaba que Tim Duncan se iba a ir, pero se queda. ¿Qué equipo se le queda a Tim Duncan y a estos Demon Deacons? Pues bien, pierden a Randolph Childress, pero el base titular se le da la posición a Tony Rutland. ¿Quién es Tony Rutland? Para que lo entendamos, Tony Rutland es un base que había sido el gran anotador. No recuerdo el high school en el que estuvo, pero jugaba en high school con Allen Iverson. Y ya sabes, cuando Iverson en su último año de instituto le meten en la cárcel, es Tony Rutland el que tiene que coger las riendas del equipo y, de hecho sobresale durante esa temporada anotando bastante. Tony Rutland iba a ser un sophomore en la temporada 95-96. La temporada anterior había estado a la sombra de Randolph Childress. Pero bueno, es un jugador que luego tampoco hizo mucha carrera. Mucha carrera. Tiene a Rusty LaRue. Rusty LaRue sí que era un muy buen jugador y un muy buen tirador. De hecho, hizo carrera en la NBA. Aunque luego cuando le veáis jugar, ya pondremos los partidos aquí. Es un jugador que tal vez vivía demasiado a la sombra de Tim Duncan en esta temporada 95-96. Un jugador que luego ya demostraría que era un muy buen tirador y un muy buen jugador que debería haber tenido bastante más importancia de la que tuvo, yo creo, en esta Wake Forest. También el estilo de juego de Dave Bottom no invitaba mucho al juego rápido y tiros más rápidos que a lo mejor le podrían venir bien a Rusty LaRue. Ahora bien, también en Wake Forest, a quien teníamos al gran Ricardo Peral, este jugador español de los pioneros, de los pioneros en Europa, diría, no solo en España, en irse a la NCAA y además en hacer una carrera tremenda. Ricky Peral ya jugó durante la temporada 94-95, o sea que ya vivió el éxito, ¿no? El éxito de Wake Forest. De hecho, era el ala pívot titular. Él fue durante 3 años seguidos la pareja prácticamente interior de Tim Duncan en estos Demon Deacons. Sí es cierto que Ricky Peral era un jugador de rol, ¿no? Era un jugador que prácticamente lanzaba sus 5 o 6 tiros por partido, promediaba sus 4 rebotes. Estadísticamente no sobresalía, aunque sí que es cierto que en esta temporada 95-96 iba a hacer su mejor temporada. Él la verdad es que en sus 3 años en Wake Forest fue titular siempre, jugando sus 30 minutos por partido y sobre todo dando un toque más profesional, ¿no? Como hemos dicho antes, un jugador más de rol, más de defensa. Y fijaros, cómo Tim Duncan iba a encontrar su primera gran torre gemela, ¿no? Se podría decir, porque Ricky Peral, estamos hablando de que Ricky Peral, los tengo por aquí, son 2 metros 8 centímetros, ¿eh? La primera torre gemela que tuvo Tim Duncan fue con Ricky Peral, que por cierto, creo que todavía sigue viviendo allí. Se quedó allí, se le hizo un homenaje a Ricky Peral al equipo, creo, de esta temporada precisamente. No sé si de la 94-95, de la 95-96, se les hizo un homenaje hace poco y Ricky Peral estuvo allí.
Y descubrí en ese momento que sí, que sigue viviendo allí. Oye, pues estaría genial poder invitar a Ricky alguna vez para que nos contase cómo fueron esos años en Wake Forest. Y además, por lo que tengo entendido y lo que vi en los highlights, se le sigue teniendo bastante cariño, al bueno de Ricky Peral. Pero bueno, lo que estaba diciendo, ese era el equipo que tenía Wake Forest. Miras el resto de la plantilla y realmente Jerry Braswell, Sean Allen, Antonio Jackson, es que no los conozco a ninguno. Prácticamente. Prácticamente a ninguno. No sé si luego alguno de estos hizo carrera en Europa, a mí no me suena. Sean Allen tal vez me suena algo, no sé de qué. Aunque bueno, es un jugador, parece que es. Mira, estoy viendo aquí, fue un transfer, pero bueno, tampoco parece. O sea, un equipo bastante. Sinceramente, cuando estoy comparando equipos con equipos de ese año, sinceramente entiendo un poquito menos cómo es posible que esta Wake Forest, al inicio de la campaña, se le viese en el número 11 de los rankings. La verdad es que era un equipo, demasiada confianza parece que se le tenía a Tim Duncan, que sí que es cierto que el quedarse un año más por aquel entonces sí que digamos, se esperaban grandes saltos y sí que Tim Duncan dio otro salto, pero cuando ves la plantilla, jugadores como Tony Ratland, como Ricky Peral, como Rusty LaRue, tampoco eran grandes anotadores. Era un equipo más defensivo, ¿no? Mucho balón a Tim Duncan. Y ya lo veréis en los partidos que os dejamos aquí en los comentarios. Que bueno, un equipo que sobre todo la principal atracción era Tim Duncan. Y la historia que tiene detrás, ¿no? Evidentemente, como ya hemos dicho, él quería cumplir el sueño de su madre, que era acabar los estudios. Lo haría porque Tim Duncan se quedaría un año más, se quedaría también la temporada 96-97. O sea, tremendo, tremendo que Tim Duncan aguantase los 4 años cuando prácticamente desde el verano del 95 tenía asegurado un top 3 en el draft de la NBA. Buena decisión, por cierto, cuando se mira en perspectiva. Y nada, esta historia, ¿no? Del demonio de las Islas Vírgenes que os hemos contado hoy, para dar a entender la importancia que tenía Tim Duncan por aquel entonces y la importancia que hizo, ¿no? Que Wake Forest fuese uno de los prácticamente 10 favoritos a la liga a ganar el título nacional. Sí que es cierto que las expectativas eran demasiado altas para el talento, yo creo, ¿no? Que existía en este equipo. Pero, claro, cuando tenías a Tim Duncan en tus filas, todo parecía posible. Así que nada, chicos, este ha sido el Memorias NCA de hoy. Lo siento si me trabo de vez en cuando porque os voy a contar el secreto que tengo. Me leo muchos artículos, me veo partidos y acabo al final poniendo algunas notitas, pero al final ni las leo. Cuando las leo se me notará mucho, pero hay otras veces que ya tiro directamente y me voy a ver datos y demás. Ya sabéis que soy mucho de datos. Pero me apetecía, ¿no? Me apetecía compartir con vosotros el tema de Tim Duncan, sobre todo la historia que hay detrás, cómo empezó a jugar baloncesto tan tarde, cómo era un gran nadador, la tragedia que sucedió durante esos días en 1989 con el huracán Hugo y la muerte de su madre, y cómo prácticamente por suerte, ¿no? Digamos, las consecuencias de ese huracán nos dieron como regalo un jugador de baloncesto que fue una leyenda a nivel NCAA, fue una leyenda a nivel NBA y probablemente uno de los jugadores más queridos, ¿no? Y yo diría que algunas veces infravalorados, fijaros lo que os voy a decir, de la historia del baloncesto. Así que nada, lo dejamos aquí, os dejamos, bueno, volvemos mañana con más contenido en NCAA. En este caso, creo que nos toca hablar un poquito, ¿no? De estas primeras fases del Mundial Sub-19. Y la próxima semana volvemos con más memorias NCAA, ya sabéis, preparando el terreno para que este verano ver muchos partidos de la temporada 95-96. Todavía tenemos que hablar de los Freshmen, tenemos que hablar de la Big East, tenemos que hablar de muchos más temas para levantar ese gusanillo que tenéis dentro y empezar a ver partidos históricos. Así que nada, chicos, os dejamos aquí un saludo. Hasta luego.